por estar aquí nuevamente. Les digo, es un reto, es un auténtico reto llegar al culto. Es un gusto que usted haya vencido ese reto que enfrentamos cada miércoles, que es vencer al tráfico, vencer a las obras y vencer a todas las cosas que se atraviesan, ¿no? Pero el día de hoy estamos aquí y estamos felices de estar aquí. Amén. Bueno, esta noche quisiera compartirles un tema que he llamado Esperanza para Egipto. Miren, vamos a Isaías, al capítulo 19 de Isaías. Le invito a que usted trae su Biblia, lo tenga ahí a la mano, si tiene su celular, lo tenga ahí cargado. El capítulo 19 de Isaías. Y vamos al versículo 25, dice, pues el Señor de los ejércitos celestiales dirá, bendito sea Egipto, mi pueblo, bendita sea Asiria, la tierra que yo hice, bendito sea Israel, mi posesión más preciada. Hay algo muy curioso en este versículo. Si se fijan, empieza diciendo, bendito sea ¿quién? Egipto. Y dice que es mi pueblo. Muy abundante en símbolos, es muy abundante en simbolismos, en simbologías. Hay países que representan a personas, hay personas que representan a países, hay situaciones que se representan a través de diversos lugares. Y muchas veces vamos a encontrar que uno de los simbolismos más comunes es caracterizar a situaciones espirituales como países. Por ejemplo, el más famoso país de toda la Biblia, ¿cuál es? El más famoso es Israel, que es el protagonista de todo el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se dice que la iglesia es injertado en el pueblo de Israel, es decir, que se adhiere a ese pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel representa a la novia, futura esposa de Dios. Y a lo largo de la historia vamos a ver cómo hay infidelidades, cómo se desenamora y luego regresa, y un montón de cosas que pasan con el pueblo de Israel. Otro pueblo muy común que se menciona mucho en la Biblia es el pueblo de Babilonia. Y Babilonia es un pueblo que es muy raro encontrar cuando se hable bien de ellos. ¿Por qué? Porque ellos simbolizan la situación de pecado en la cual muchas personas caen y atraviesan. ¿Por qué? Porque es donde la Biblia señala que está la cuna de muchos pecados que se cometen. Adulterio, fornicación, homicidio, etcétera. Todo eso vive en Babilonia. Hay otros pueblos más y uno de los pueblos que más protagoniza, digamos que el pueblo número 2 después de Israel, es Egipto. Bueno, además de Egipto tenemos a Grecia y a Roma, que representan la falsa grandeza humana. Acordémonos que Grecia y Roma fueron imperios muy importantes en su momento y ellos se creían la gran cosa. Decían, fuera de nosotros, quien no sea griego o quien no sea romano es un bárbaro, es decir, es una persona que es inculta, que no sirve para nada, y nosotros somos lo mejor del mundo. Eso decían los griegos y los romanos. Una nota, no nada más los griegos y los romanos, todos los imperios del mundo han dicho eso, ¿no? Quien no sea como yo es una basura. Pero Egipto tiene un lugar muy importante a lo largo de toda la Biblia. Resulta de que normalmente Egipto es el villano de la historia. El domingo nuestro pastor nos hablaba de cómo le fue a Abraham en Egipto. ¿Y cómo le fue? ¿Le fue muy bien? No. ¿Por qué? Porque allá en Egipto él decidió mentir, decidió engañar, decidió fingir que su esposa era su hermana y aprovecharse de eso, ¿no? Básicamente quiso obtener favores a cambio de literalmente vender a su esposa. Y ahí en Egipto Abraham tiene su primer gran caída. Más para adelante vamos a encontrarnos con Egipto en muchas ocasiones y casi siempre es el villano de la historia. Por eso cuando estaba leyendo esta parte me llamó muchísimo la atención que Dios dice en el versículo 25, bendito sea Egipto, mi pueblo. Es hasta contrastante, ¿no? Un pueblo que a lo largo de toda la Biblia lo vemos siempre como el villano de la historia. Hay un punto en el cual Dios dice, bendito sea Egipto, mi pueblo. Vamos a conocer un poquito de Egipto. Resulta de que Egipto, lo que conocemos de Egipto es muy poco. Sabemos que construían pirámides, sabemos que tienen una esfinge, sabemos que enterraban a sus faraones con sus riquezas, sabemos que adoraban a los cocodrilos y a los gatos, sabemos que tenían un montón de dioses, pero la realidad es que sabemos relativamente poco de Egipto y sabemos nada más las cosas buenas entre comillas,
de Egipto. ¿Por qué? Porque los egipcios tenían una política de publicidad donde nada más iban a registrar en su historia las cosas que les fueran buenas. Es decir, que ellos jamás iban a relatar, y fuimos a tal lugar y nos derrotaron y nos pusieron la peor paliza de nuestra vida. Eso no lo iban a notar en ningún lado. Simplemente iban a decir, fuimos a tal lugar y ya. No dicen si ganaron, si perdieron, nada más mencionan cuando ganan y cuando ganan y cuando ganan. Es muy raro encontrar un escrito egipcio donde mencionen que les va mal. Al contrario de la Biblia, que menciona al pueblo de Israel cuando gana y al pueblo de Israel cuando pierde, y a las personas cuando se portaron bien y cuando se portaron mal, los egipcios tenían un control muy estricto de su prensa, por decirlo de alguna manera, y decían, si vas a hablar mal de mí, no hables. Y así fue que en las pirámides, en los jeroglíficos, vamos a encontrar solamente historias de que el faraón hizo esto y el faraón le fue muy bien y el faraón era bendecido por los dioses y todo esto en el antiguo Egipto. Originalmente había dos Egiptos, era el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Eran dos zonas del país, digamos el norte contra el sur. En cierto punto los del sur conquistaron a los del norte y dijeron, a partir de ahora somos un solo Egipto y háganle como quieran. Se unificó el reino y se volvió uno de los imperios más poderosos de su época. Pero pasaron muchísimas cosas en todos esos años. Egipto es una de las culturas más antiguas del mundo. Resulta que cada ciudad tenía su dios. Estaba la ciudad del dios del sol, estaba la ciudad del dios vaca, estaba la ciudad del dios Nilo, estaba la ciudad del dios gato, estaba la ciudad del dios que se les antoje, tenía su ciudad. En consecuencia, cada ciudad defendía a su dios y entonces cada ciudad de Egipto se la vivía compitiendo con las demás ciudades para ver qué ciudad era la mejor de todas. Y en eso se la vivían los egipcios, en decir, ahora nosotros mandamos y ahora no. Tenemos la idea, nosotros aquí en la actualidad tenemos la idea de que los reyes casi siempre, ¿quién reemplaza al rey cuando se muere? Pues su hijo, ¿no? Es lo que nosotros nos imaginamos que sucede. La realidad es que en los egipcios eso era lo raro. Prácticamente cada faraón que llegó fue porque mató al faraón anterior, no fue porque se muriera por causas naturales. Sí hubo algunos y hubo muy contados en los cuales el hijo reemplazó al padre cuando el padre murió. Cabe aclarar que muchas veces el hijo era el que mataba al padre y muchas veces se mataban entre ellos. Hubo un momento en el cual hubo 3 hermanos que reinaron y no fue porque se pusieran de acuerdo, sino porque estaba uno, luego su hermano lo mató y luego el hermano que quedaba mató al otro hermano y así se fueron matando entre ellos. Los egipcios tenían unas costumbres bastante complicadas. Era común que se peleaban entre ellos, era muy común. Pero aún con todo eso, Egipto era un reino muy rico y muy poderoso. Muestra de eso es de que a lo largo de la historia en la Biblia vamos a ver que Egipto se muestra siempre como un reino importante, pero con el paso de los tiempos se fue debilitando y al final los persas lo conquistaron, luego vinieron los griegos, luego vinieron los romanos y después de los romanos Egipto desapareció como país. Actualmente Egipto es un país, pero no es ni la sombra de lo que fue el reino de Egipto. Es un país pobre, es un país subdesarrollado, es un país que tiene bastantes conflictos internos, el Egipto actual, que no es ni la sombra de lo que era el antiguo Egipto. Y vamos a la Biblia. Resulta de que vamos a encontrar a varios faraones a lo largo de la historia. El primer faraón que aparece en la Biblia es aquel al cual Abraham le quiso negociar a su esposa. Este primer faraón, aún con todos sus vicios, aún con todos sus defectos, todavía conservaba cierta moral y dijo, pues esta mujer es casada y aparte resulta de que por quererla tener aquí a mi pueblo le está yendo mal. Abraham, toma a tu mujer y vete lo más pronto que puedas porque nos estás trayendo muchos problemas. Ese fue el primer faraón que encontramos. El siguiente faraón, que de acuerdo a la Biblia fue el mejor faraón que tuvo Egipto, fue el faraón de los tiempos de José. Este faraón tuvo el corazón dispuesto a escuchar a José, a escuchar el consejo de Dios y a proteger a su pueblo y también a proteger a todos los que lo rodeaban. Y pasó el tiempo y los egipcios empezaron a endurecer su corazón. Les había ido muy bien y tenían a José, que era el superadministrador, era el primer ministro, era el visir, era el número 2 del reino y les fue muy bien con José. Pasa el tiempo y los egipcios se les olvida
que les fue bien con José y empiezan a sentir rencor contra el pueblo de Israel que estaba ahí y que eran un puño. Entonces se empieza a endurecer su corazón. Pasa el tiempo y vamos a encontrar a un nuevo faraón, al faraón que era contrincante de Moisés. ¿Se acuerdan de esa historia de cuando empiezan las plagas? Empiezan las plagas y entonces, conforme van pasando las plagas, llega Moisés y se presenta con el faraón y le dice, está pasando esto, ¿nos dejas ir, sí o no? No, pues está bien, váyanse. Y ya cuando ya estaban recogiendo sus maletas, llega el faraón y dice, ¿saben qué? Siempre no. Y así fue 10 veces. Y lo curioso es que cuando vemos en la Biblia, estoy terco con Abraham, llega Moisés y le dice al faraón, ¿quieres que ore para que Dios detenga la plaga? Sí, pero hazlo mañana. Imagínense esto, están infestados de piojos, están infestados de ranas, de lo que quieran ustedes, ¿dejarían pasar un minuto más antes de que Dios les quite las plagas? La realidad es de que el faraón tenía tan duro su corazón que decía, me importa un comino que mi pueblo sufra, yo tengo que demostrar que tengo la razón, así que se aguanten hasta mañana y le hagan como quieran. Ese era el faraón que enfrentó a Moisés. Al final, este faraón choca con la realidad, por más que quiso evadirla, y su hijo muere en la muerte de los primogénitos, y es cuando dice, pues váyanse, ya no me queda más remedio. Después los quiere perseguir, sucede lo del Mar Rojo, hay un gran desastre para los egipcios, y la historia que conocemos. Siguen corriendo los años, y Egipto va a hacerse presente varias veces en la vida del pueblo de Israel. No volvemos a escuchar de los egipcios hasta el tiempo de Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Salomón se casó con la hija del faraón. Fue su primera esposa, la primera esposa que registra la Biblia de Salomón. Hay que aclarar, Salomón tuvo un montón de esposas, como era la costumbre en aquella época, pero la primera de ellas fue la hija del faraón de Egipto. Y durante mucho tiempo las relaciones entre ellos fueron fluctuantes, es decir, a veces eran amigos, a veces desconfiaban, pero nunca se aventaron a ir a la guerra mientras Salomón vivía. ¿Por qué? Porque el reino de Israel en el tiempo de Salomón era mucho más poderoso que Egipto. Siguen pasando los años y resulta de que Egipto se dedicó a darle asilo a todos los que eran enemigos de Israel. David destruyó una ciudad que se llamaba, una ciudad en Edom, y uno de los príncipes de Edom fue y se fue a vivir a Egipto, y el faraón llega y lo recibe y le pone casa y le dice, aquí vas a vivir como si fueras un príncipe. Se lo lleva y lo rescata. Luego pasa el tiempo y resulta que Jeroboam, que fue un traidor al reino de Salomón, que después se convertiría en el rey del reino del norte cuando se separan los reinos, va y se refugia en Egipto. Y el faraón le dice, aunque Salomón sea mi suegro y sea tu enemigo, aunque Salomón sea ¿qué? Mi yerno, gracias. Aunque Salomón sea mi yerno, no me importa, yo aquí te voy a cuidar y te voy a tratar bien porque me caíste bien. Y así Egipto estuvo protegiendo durante mucho tiempo a todos los que después le darían problemas al pueblo de Dios. Cuando Jeroboam se vuelve rey de la parte de las 10 tribus que se separaron, trae costumbres paganas que seguramente aprendió cuando estaba en Egipto. Y después de eso, como si no fuera suficiente, al hijo de Salomón llega el faraón de Egipto, invade Jerusalén, saquea y se lleva tesoros del templo. Todos los tesoros que Salomón había acumulado durante años y años y años en el templo, llegan los egipcios y se los roban y se los llevan. Si se fijan, durante toda la historia bíblica, Egipto fue el bully, fue el que le estuvo haciendo bullying al pueblo de Israel en todos los sentidos posibles. Si lo podía robar, le robaba. Si podía empujarlo al pecado, lo empujaba al pecado. Si podía confundirlo, lo confundía. El reino del norte, el reino de Israel, cuando se separaron, que quedó Israel y Judá, el reino del norte murió, desapareció, porque le creyó a los egipcios que los iban a apoyar en una revuelta militar. Dijeron, pues yo me alío con Egipto, y Egipto jamás llegó a hacerles el favor y los dejó morir solos, y así desapareció el reino del norte. Si se fijan a lo largo de la Biblia, Egipto siempre se presenta como un lugar malvado. Y entonces vuelve a ser conflictuante que llegue un punto en el cual Dios diga, bendito sea Egipto. Porque resulta que por más malo que se porte un país, tarde o temprano paga las consecuencias de sus actos. Tarde o temprano va a pagar las consecuencias de sus actos. Quiero invitarlos a Isaías 19,
2, donde vemos que todas las cosas que había hecho Egipto no iban a quedar así nada más impunes, sino que tarde o temprano recibieron su pago. Isaías 19:2 dice: yo haré que el egipcio pelee contra el egipcio, hermano contra hermano, vecino contra vecino, ciudad contra ciudad, provincia contra provincia. Lo primero que iba a pasar y lo primero que le pasa a un país cuando le da la espalda a Dios es que empieza a haber pleito entre ellos. Y luego les dice: los egipcios van a caer en la idolatría. Los egipcios se desanimarán y yo confundiré sus planes. Rogarán ¿a quién? A sus ídolos que les den sabiduría, e invocarán a los espíritus, a mediums, a los que consultan a los muertos, y nada de eso les va a servir. Después de eso les dice: y aparte de que estén metidos en un pleito interno, aparte de que se han ido a atrás, les voy a poner un mal gobierno. Les voy a entregar a un amo duro y cruel, un rey feroz los gobernará. Y después dice: y como si no fuera suficiente, las consecuencias van a tener un desastre económico. ¿Por qué? Porque las aguas del Nilo no subirán para inundar los campos y el lecho del río estará totalmente seco. La mayoría de nosotros hemos visto fotografías de Egipto, y si vemos una fotografía de Egipto, vemos desierto, ¿no? Es una zona seca, es una zona donde el agua es muy escasa, pero una vez al año el Nilo se desbordaba y generaba que hubiera mucha tierra que la gente pudiera cultivar. Por eso el Nilo era un dios, y aquí Dios le está diciendo: va a haber un momento en el cual su dios, el Nilo, o sea, su dios de la abundancia, ya no va a funcionar y ya van a estar totalmente secos. Y luego en el versículo 10 dice: estarán desesperados y todos los obreros tendrán el corazón angustiado. Dice, le está diciendo: todo lo que hiciste va a tener consecuencias. Para empezar, vas a tener pleitos dentro de tu país, y después de los pleitos dentro de tu país vas a tener problemas porque te vas a volver un idólatra, y después vas a tener más problemas porque vas a tener un mal gobernante, y vas a tener más problemas porque vas a tener un desastre económico, y vas a tener más problemas porque tus funcionarios, y eso está en el versículo 13, dice: los funcionarios de Zoán, que era una ciudad de Egipto, son unos necios, y los funcionarios de Memphis, que era otra ciudad, son engañados. Los líderes del pueblo hicieron descarriar a Egipto. El Señor envió sobre ellos un espíritu ¿de qué? De necedad, para que todas sus sugerencias sean equivocadas. Ellos hacen que Egipto se tambalee como un borracho en su vómito. Es decir, si aparte de un mal gobernante tienes malos consejeros, le van a dar los peores consejos del mundo, y entonces el país de Egipto va a andar dando tumbos como un borracho que está a punto de vomitarse. Y por si no fuera poco, en el siguiente versículo dice: no hay nada que Egipto pueda hacer. Todos son débiles, la cabeza y la cola, la noble rama de palma y el humilde junco. Es decir, desde el faraón hasta el más bajo de todo Egipto no pueden hacer nada para cambiar esto. Y entonces nos vamos a encontrar con que Egipto parece completamente perdido, ¿no? Tiene un mal gobierno, tiene un desastre económico, tiene problemas de seguridad, tiene problemas de salud, tiene problemas de todo tipo. La pregunta es: ¿tiene Egipto esperanza? ¿Tiene alguna posibilidad de salir de ese pozo en el que está? Y versículos más para adelante vemos que Dios muestra su bondad para un país que no merece la bondad de Dios. Un país que le dio la espalda a Dios, que tuvo la oportunidad de tratar bien al pueblo de Israel, que tuvo la oportunidad de tratar bien al pueblo de Dios, que tuvo la oportunidad de emparentar con Salomón, que era el rey más importante de la historia antigua, y el más rico y el más famoso, que tuvo todas esas oportunidades y las desperdició. ¿Tiene alguna salvación? La respuesta es sí, pero tiene que pasar algunas cosas para que el pueblo de Egipto deje de estar enfrentado a Dios y empiece a convertirse en parte del pueblo de Dios. Vamos de nuevo a Isaías, donde dice que en aquel día 5 ciudades seguirán al Señor de los ejércitos y hasta comenzarán a hablar hebreo, la lengua de Canaán. Una de esas ciudades será Heliópolis, la ciudad del sol. Esta ciudad del sol era una de las ciudades más importantes de Egipto, era la ciudad del dios Sol. Los egipcios tenían
tenían tres dioses principales, que era el dios Sol, la diosa madre y el dios Hijo. Y era como ellos entendían el mundo. Pero el dios más importante era el dios del Sol, era de los más importantes. Y entonces, incluso en las ciudades donde reinaba el pecado más grande, Dios le está diciendo que va a llegar el momento en el cual se van a convertir y van a dejar de seguir a los dioses ajenos y van a empezar a seguir a Dios. Dice que incluso van a empezar a hablar en hebreo. ¿Y qué significa? ¿Significa que tienen que empezar a hablar otro idioma? No, significa que tienen que empezar a cambiar su manera de pensar y su manera de hablar y su manera de relacionarse. Van a dejar de pensar en la manera de aprovecharse del vecino y van a empezar a pensar en la manera de bendecir al vecino. Aunque no me caiga bien, tengo el deber de bendecirlo. En aquel día 5 ciudades, quizá no todas, pero algunas empezarán a cambiar. Habrá un altar al Señor en el corazón de Egipto y habrá un monumento al Señor en su frontera. Este servirá de señal y de testimonio de que se adora al Señor de los ejércitos celestiales en la tierra de Egipto. Cuando el pueblo clame al Señor por ayuda contra quienes lo oprimen, Él enviará un Salvador que lo rescatará. El Señor se dará a conocer a los egipcios. Así es, conocerán al Señor y le darán a Él sus sacrificios y ofrendas. Harán un voto al Señor y lo cumplirán. El Señor herirá a Egipto y después lo sanará, porque los egipcios se volverán al Señor y Él los escuchará en sus súplicas y los sanará. Después de ver toda la historia de Egipto, después de ver que ellos estaban en un desastre, y no era un desastre que decían, ay, ¿por qué nos pasa esto si nosotros somos bien buena gente? No, la realidad es que los egipcios se habían ganado a pulso todo lo que les pasaba. ¿Por qué se mataban entre familias? Por el poder. ¿Por qué una ciudad mataba a otra? Por ambición. ¿Por qué un grupo de sacerdotes de un dios iba y envenenaba al faraón que los había tratado mal? Porque pasó, también así mataron a varios faraones, los sacerdotes los envenenaban y luego ponían a otro. ¿Por qué pasa eso? Por el deseo de poder que tenían los egipcios y porque los egipcios le habían dado la espalda a Dios. Los egipcios, a lo largo de su cultura, vemos que ellos tenían un culto enorme a la muerte. Por eso las momias, por eso las pirámides, por eso todas esas cosas, porque ellos tenían una devoción hacia la muerte, y no necesariamente que adoraran a una calavera, sino que toda su cultura estaba enfocada en la muerte, estaba enfocada en eso, estaba enfocada en que tenían que pensar en disfrutar la mejor manera, y ellos empezaron a inventar maneras de darle rienda suelta a todos sus placeres y sin pagar las consecuencias. Se han encontrado tumbas de fosas comunes llenas de esqueletos de niños, de gente que los niños eran abandonados. ¿Por qué? Porque una familia decía, ay, nos embarazamos, pues ya que nazca ahí lo dejas. Y así vivían los egipcios, le daban la espalda a los valores que Dios le había dado a toda la humanidad. Los egipcios inventaron los grandes vicios de la humanidad, inventaron la cerveza, inventaron otros licores, inventaron muchas maneras de evadirse. Los egipcios también eran famosos por utilizar ciertas plantas con ciertas características que provocaban visiones y cosas así. Ustedes pueden imaginarse qué tipo de plantas son, pero los egipcios fueron de las primeras culturas que empezaron a experimentar con las drogas de diverso tipo, y todo eso decían los egipcios, pues está bien, ¿qué más da? Es parte de la cultura y es una manera de disfrutar la vida. Todas esas situaciones, si se les hacen familiares, ustedes pueden reemplazar el nombre de Egipto y lo pueden poner por el país que a ustedes se les antoje, y vamos a darnos cuenta que muchas veces el país, llámese como se llame, le dio la espalda a los valores que Dios puso. Y entonces, si nos trasladamos a nuestra época, vamos a encontrar que como sociedad estamos inmersos en un Egipto, estamos inmersos en un lugar donde donde la sociedad le da culto a la muerte, donde la sociedad dice, pues vive como quieras, haz lo que quieras, y al cabo que tarde o temprano vamos a encontrar la solución. Y entonces estamos atrapados en un Egipto. Y por eso vamos a encontrar que nuestro Egipto actual
vive todo lo que vivió el Egipto antiguo, que fue una crisis, que fue un problema de violencia, que fue un problema de seguridad, que fue un gobierno X, etcétera. Todo ese tipo de situaciones le pasaron a Egipto porque le dio la espalda a Dios. Y viene la posibilidad de redimir a Egipto. Dios dice, llegará un momento en el cual voy a instalar mi altar, el altar de Dios, en el corazón de Egipto. Y no está hablando de que iban a construir un montón de piedras una sobre otra para construir un altar. Está hablando de que de que tenía que llegar el momento en el cual la sociedad cambiara su enfoque y empezara a buscar a Dios en todas sus acciones, que lo pusieran en el corazón de Egipto. Y a veces vamos a encontrar personas que son como un Egipto, ¿no? Personas que nosotros decimos, pues esta persona no tiene lucha y ya me rindo con ella porque pues no tiene lucha, no hay ni cómo hacerle, y es una persona que está totalmente condenada. Aún esa persona tiene esperanza. Aún esa persona por la cual no damos ni un peso, tiene esperanza. Muchas veces vamos a decir, ok, entonces hay personas que son como pequeños Egiptos, pero también tenemos que la sociedad es como un Egipto grandote, y nos vemos abrumados porque decimos, ¿cómo vamos a cambiar esto? ¿Y cómo podemos llegar de Isaías 19:10, donde dice que 19:15, donde dice que no hay nada que Egipto pueda hacer, para poder llegar a Isaías 19:25, donde dice, bendito sea Egipto, mi pueblo? ¿Cómo podemos brincar esos 10 versículos? ¿Cómo podemos ir de no hay nada que Egipto pueda hacer a bendito sea mi pueblo? ¿Cómo lo hacemos? La esperanza de cualquier persona y de cualquier nación no es otra persona. No es un movimiento, no es una idea, no es nada de eso. Por más que quieran vendernos la idea de que la esperanza está haciendo tal o cual cosa, la verdadera y la única esperanza, nosotros la conocemos, es poner nuestra mirada en Dios, encomendar a Dios lo que hacemos y nuestros caminos, y entonces las cosas van a empezar a cambiar. Y no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser que un día, en cuanto digamos, Jesucristo, yo te recibo como mi Señor y Salvador, en ese momento, con un chasquido de dedos, todo cambia. No, es un proceso que tenemos que aprender a vivir. La verdadera esperanza para nuestro país y la verdadera esperanza para nosotros está en dejar de darle la espalda a Dios. Y podemos decir, bueno, es que nosotros somos cristianos y nosotros no le estamos dando la espalda a Dios. Nosotros le dimos la espalda al mundo para empezar a estar en comunión con Dios. Es cierto, lo buscamos todos los días buscamos darle la espalda a nuestros pecados. Todos los días, como dice Pablo, tenemos esa lucha por vencer al viejo hombre y por vivir en la nueva naturaleza. Tenemos todos los días ese enfrentamiento, algunos más fuertes, otros más débiles. Algunos hay días que la lucha con el viejo hombre los deja como campeones, y otras veces que la lucha con el viejo hombre pues no es tan fuerte, pero todos tenemos esa lucha. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a que más personas le den la espalda al mundo y le empiecen a dar el frente a Dios? Empecemos a buscar a Dios. La invitación del día de hoy es que no podemos transformar de golpe y porrazo a todo nuestro país. No podemos hacerlo. Por más que queramos, por más que soñemos con que un día nos levantemos y dejemos de ver las noticias que nos descorazonan, que nos dan vergüenza a veces. Yo creo que la mayoría de nosotros vemos o leemos noticias todos los días. Nos las encontramos sea porque le ponemos en la televisión para ver noticias, sea porque pensamos porque nos llegan a nuestro celular, sea porque vemos un periódico, porque pasamos por un lugar y vemos un espectacular. En Mazatlán hay una pantalla gigante que está en una avenida que yo le digo la pantalla de la amargura, porque se la pasan denunciando: fulanito es un corrupto, fulanito es un ratero. Parece que rentaron la pantalla gigante para hacer eso, es la pantalla de la amargura. Pero tarde o temprano nos enteramos de cosas que nos hacen perder la esperanza en todo, ¿no? Escuchamos de que en tal país sucedió una guerra,
que en tal lugar se están muriendo muchas personas por X enfermedad. El día, si no me equivoco, ayer fue el Día Mundial de la Neumonía, y una enfermedad que se puede prevenir resulta que sigue matando a miles de personas que podrían evitarlo simplemente teniendo ciertos cuidados. Todos los días enfrentamos noticias que nos pueden arrancar el corazón, y eso es real. Vemos y escuchamos, no, que fulanito hizo esto y que lo grabaron haciendo esto, y resulta que fulanito en el cual creíamos resultó ser el peor corrupto del mundo, y luego tal persona resultó ser peor y le sacaron estos trapos, y luego esto, él dijo, pues yo no me quedo así, les voy a sacar esto, y entonces sigue el pleito. Y vemos, y si quieren morirse de aburrimiento, pongan el canal del Congreso y se van a aburrir de aburrimiento viendo a políticos discutir sobre cosas que no entienden, sobre situaciones que no se comprenden, y las vemos y decimos, Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Pero entonces tenemos que recordar que nuestra esperanza no está en aquellas personas que les depositamos un voto. Nuestra esperanza no está en aquellas personas que acumulan la riqueza del mundo. Podemos decir, no, es que yo puedo ir tendríamos que pedirle a Carlos Slim que arregle el país y que pague todo. Podríamos pedírselo, pero no va a solucionar nada. No va a solucionar eso. Aun si pagara toda la deuda, no va a solucionar las cosas. No se solucionan. No podemos poner nuestra esperanza en otra cosa, en otro ser que no sea Dios. Y los quiero invitar en esta noche a que nos pongamos de pie y que nos acerquemos a este lugar a recobrar la esperanza verdadera, a recobrar la esperanza de que existe un poder más grande que todo lo que aplasta a este mundo, que todas las cosas que suceden, por más tristes que resulten, existe algo que está por encima de ellos, y ese algo es el poderoso Dios al cual adoramos y servimos, y ese Dios es Jesucristo. Si ponemos nuestra esperanza en Jesucristo, les puedo asegurar que jamás saldremos defraudados. ¿Por qué? Porque Él actúa en el momento correcto y en la situación correcta. Y si tú encuentras a alguien que se ponga así como yo, que a veces entra en angustia al ver las noticias y que prefiere reír porque ya no puede llorar al ver las noticias, dile, existe una situación, existe una buena nueva, y es que aun cuando todo alrededor se esté desmoronando, llegará el momento en el cual, al poner a Jesucristo al frente de nuestra vida, podremos escuchar, bendito sea Egipto, mi pueblo. Por más problemas que nos ganemos, por más problemas que atravesemos, podemos confiar en que Jesucristo puede cambiar las cosas. Quiero invitarte a que vengas a este lugar y nos pongamos en las manos de Dios y le digamos, voy a confiar mi esperanza en ti. Quizá por algún motivo he sentido el desgaste de las situaciones de mi trabajo, he sentido el desgaste de mi familia, he sentido el desgaste de mi economía, he sentido el desgaste de lo que a ustedes se les antoje. Pero recordemos que nuestra esperanza está en Jesucristo. Es la verdadera y la única esperanza. Es la verdadera y única esperanza. Amén. Nos ponemos en las manos de Dios y le decimos que confiamos en Él. Si gustas cerrar tus ojos, si gustas acercarte al altar también, le digamos, por más conflictos que atraviesen, por más situaciones que yo no entienda, yo confío plenamente en ti. Pongo en ti mi esperanza, porque sé que tú no me vas a traicionar, porque sé que tú no vas a fallar, porque tu esperanza es eterna, es aquello que cambia todas las situaciones, aquello que transforma todo lo que sucede, es la verdadera y única esperanza.